Buenos días, buenas tardes. En el siguiente video les vamos a presentar el tema de base de datos distribuidas, impartida por el profesor José Raimundo Ceja Vázquez para la materia de base de datos para aplicaciones. Los integrantes son Mayra Hernández Ramírez, Aldo Daniel Carreño López y su servidor Humberto Flores Sánchez. Bueno, nuestra agenda de exposición sería tratar los temas que son la introducción, la definición, componentes o arquitectura, el administrador de transacciones distribuidas, los bloqueos, las ventajas y las desventajas de las mismas. Como introducción, originalmente se almacenaba la información de manera centralizada y esto era un gran problema, ya que para poder administrar nuestras bases de datos, o más bien la información de las mismas, teníamos que estar en ese mismo lugar. Entonces, para resolver estos problemas se impulsó la creación de almacenamiento distribuido, lo cual hoy en día provee características indispensables en el manejo de información, es decir, la combinación de las redes de comunicación y las bases de datos. Las bases de datos distribuidas como tal son un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos e interconectados por una red de comunicaciones. Como un ejemplo tenemos que un servidor puede estar corriendo dos máquinas virtuales. Como tal, el sistema de bases de datos distribuidos es un sistema en el cual múltiples sitios de bases de datos están ligados por un sistema de comunicaciones y de esta manera el usuario puede acceder a los datos desde cualquier sitio. Un sistema distribuido de bases de datos se almacena en varias computadoras. Bueno, los componentes a utilizar son el hardware involucrado, que en este caso sería un servidor como tal, pero para el área de software tenemos 4 puntos a tratar, que es el sistema manipulador de base de datos distribuido, el administrador de transacciones distribuido, el sistema manipulador de las bases de datos y un nodo. El sistema manipulador nos va a permitir administrar las transacciones, así como manipular la base de datos. El administrador de transacciones es el que se encarga de procesar las consultas de los usuarios. El sistema manipulador de base de datos se va a encargar de distribuir y actualizar, más bien actualizar los datos generales de los usuarios, y el nodo sería cualquier computadora que pueda accesar a los datos de nuestras bases de datos distribuidas. El otro punto a tratar son lo de los bloqueos. Un bloqueo en general es cuando una acción que debe ser realizada está esperando un evento. Para manejar los bloqueos hay distintos acercamientos y prevención, detección y recuperación. Es necesario considerar factores que hay, como que hay sistemas en los que permitir un bloqueo es inaceptable y catastrófico, en los que la detección del bloqueo es demasiado costosa. Un ejemplo claro podría ser los bancos, donde no pueden estar bloqueando las diferentes sucursales que hay, nomás porque sí, podría provocar grandes pérdidas de dinero y un servicio demasiado lento. En las bases de datos distribuidas, usar bloqueo de recursos, peticiones para aprobar, establecer o liberar bloqueos requiere mensajes entre los manejadores de transacciones y el calendarizador. El otro punto a tratar va a ser el de manejadores de transacciones distribuidas. Primero de nada vamos a ver la definición de transacciones. Se dice que es una secuencia de una o más operaciones agrupadas como una unidad. El inicio y el final de la transacción definen los puntos de consistencia de la base de datos. Si una acción de la transacción no se puede ejecutar, entonces ninguna acción dentro de la secuencia que conforma la transacción tendrá efecto. Prácticamente se anularía. Ahora, la función del manejador de transacciones es el encargado de definir la estructura de las transacciones, mantener la consistencia en la base de datos cuando se ejecuta como una transacción o se cancela la ejecución de una, mantener protocolos de fiabilidad, implementar algoritmos para el control de la concurrencia y sincronizar las transacciones que se ejecuten simultáneamente. Las ventajas de las bases de datos distribuidas son que reflejan una estructura organizacional. Los fragmentos de base de datos se ubican en los departamentos a los que tienen relación. También está la autonomía local. Un departamento puede controlar los datos que le pertenecen, la disponibilidad, la cual trata de un se dice que es un fallo en una parte del sistema, solo afectaría a un fragmento en lugar de toda la base de datos. También se encuentra lo que es el rendimiento. Los datos generalmente se ubican cerca del sitio con mayor demanda
También los sistemas trabajan en paralelo, lo cual permitirá balancear la carga en los servidores. Esto provocará que sea un poco más rápido y más flexible y que no se caliente tanto los servidores. También está la economía. Es más barato crear una red de muchas computadoras pequeñas que tener una sola computadora muy poderosa, ya que, bueno, los costos básicamente, que tener una computadora muy grande o muy potente va a salir muy cara. También se encuentra, por último, el último punto, la modularidad. Se puede modificar, agregar o quitar sistemas en la base de datos distribuidas sin afectar a los demás sistemas o módulos. Las desventajas. Complejidad. Se debe asegurar que la base de datos sea transparente. Se debe lidiar con varios sistemas diferentes que puedan presentar dificultades únicas. El diseño de base de datos se tiene que trabajar tomando en cuenta su naturaleza distribuida. También la otra ventaja es economía. La complejidad y la infraestructura necesaria implica que se necesitará una mayor mano de obra. El tercer punto es la seguridad. Se debe trabajar en la seguridad en la infraestructura, así como cada uno de los sistemas. En integración, se vuelve difícil mantener la integridad. Aplicar las reglas de integridad a través de la red pueden ser muy caro en términos de transmisión de datos. Y la falta de experiencia. Las bases de datos distribuidas son un campo relativamente nuevo y poco común, por lo cual no existen muchas personas con experiencia o conocimiento adecuado. Las carencias de estándares y el diseño de la base de datos se vuelve más complejo. Como conclusión, un sistema de base de datos distribuido es un gran avance en el área, ya que esto nos permite administrar nuestras bases de datos desde cualquier punto. Además de que si falla una sesión, nuestra base de datos seguirá operable. Pero de igual manera son muy presentadas ciertas ventajas como un grado de complejidad mucho mayor.